vamos a ver, ya concluimos nuestro quiz y entonces ahora vamos a seguir con nuestro tema que está en pantalla, que es diagramación eléctrica. Ya hablamos de principios de electricidad, hablamos de energía eléctrica y un poquito de simbología eléctrica. Y vamos ampliando con el tema de diagramación, porque algo esencial que nosotros tenemos presente normalmente en todos los sistemas es tener un diagrama o un esquema o un plano eléctrico. Ese esquema o ese plano eléctrico, dependiendo de el sistema, va a tener algunas configuraciones o va a tener una conformación diferente. Tenemos planos, por ejemplo, el que estamos viendo en pantalla, que es un plano, un esquema electrónico. Tenemos planos para residencial, tenemos planos de todo tipo, ¿verdad? Para obra civil, para neumática, para hidráulica, para electrónica, para electricidad de automóviles. O sea, tenemos diferentes tipos de planos. Pero para nosotros poder generar un esquema, un diagrama o un plano, se nos dificultaría muchísimo si nosotros tuviésemos que dibujar todos los elementos que intervienen en el sistema. Sería muy complicado dibujar los elementos. Entonces, para eso, nosotros utilizamos dibujos, elementos que vamos a estar, ya lo vimos en simbología, que los vamos a estar utilizando esos símbolos para hacer una representación en un plano. Entonces, un diagrama eléctrico, que es un elemento como el que estamos viendo en este momento, viene a ser una representación ilustrada, algo pictórico también. O sea, lo que vamos a hacer es representar un circuito eléctrico o un esquema eléctrico, como lo conocemos, un esquema eléctrico. Y este circuito lo que tiene es la finalidad de presentar todos los componentes que van a estar interviniendo en mi circuito eléctrico de una manera sencilla, práctica, visualmente entendible, pero siguiendo normas establecidas. O sea, también tenemos algunos estándares o algunas normas que nosotros tenemos que acatar cuando generamos un plano eléctrico, cuando vamos a construir un esquema eléctrico como el que estamos viendo acá. En este caso, acá en la imagen tenemos dos esquemas eléctricos. Tenemos el diagrama pictórico del circuito, que es el que tenemos acá a la derecha, que estamos mirando, en donde tenemos una fuente, que en este caso es una batería. Tenemos nuestro interruptor principal o nuestro switch, que es el que se encarga de abrir o cerrar el circuito. Y tenemos nuestro bulbo o la bombilla, que es el que nos va a generar iluminación en el momento que se cierra el circuito y que viene a representar a nuestra carga, a nuestro dispositivo o a nuestro receptor. Si nosotros tuviésemos que hacer un diagrama pictórico, tendríamos que hacerlo de esta forma, o sea, dibujar la batería, dibujar el switch y dibujar la bombilla. Pero lo podemos hacer mediante un diagrama de circuitos. Entonces, en este diagrama de circuitos tenemos exactamente lo mismo que tenemos al lado derecho. Tenemos nuestra fuente que está aquí, que es 9 voltios. Esto es nuestra fuente. Tenemos nuestro switch o nuestro interruptor y tenemos nuestro bulbo o nuestra bombilla. Entonces, vean que es mucho más sencillo hacer la representación. No tenemos que estar dibujando todos los elementos de una forma detallada como está acá, porque generalmente los diagramas eléctricos tienen muchísimos componentes. En este caso estamos viendo un diagrama muy sencillo, pero los diagramas eléctricos tienen muchísimos componentes que van a estar interviniendo. Entonces, haciéndolo mediante una forma de configuración normalizada como la que tenemos al lado izquierdo, y si ya nosotros conocemos la simbología y conocemos cuál es la función de cada uno de los símbolos, nosotros podemos hacer una representación de un diagrama y un circuito eléctrico. Esto es muy utilizado para, sobre todo en la parte de ingeniería de electricidad,
porque nos permite hacer una representación muy metódica de la instalación de los equipos que intervienen en un circuito. En la industria también es sumamente utilizada. Se implementa constantemente cuando se van a instalar nuevos equipos en sistemas de producción. ¿Qué tenemos en una industria normalmente? Bueno, vamos a tener motores, muchos motores, y entonces vamos a tener diagramas eléctricos como el que vemos en la imagen, en donde ya tenemos representaciones un poquito más avanzadas de los elementos que intervienen en ese sistema que estamos implementando. Por ejemplo, este diagrama que tenemos acá, si ya nosotros conocemos la conformación del diagrama, un diagrama industrial, que es un arranque de un motor. Acá tenemos el símbolo del motor, me dice que es un motor trifásico. Esta 3 con este símbolo me dice que es trifásico, y el símbolo de la onda senoidal me indica que es corriente alterna, o sea, es un motor trifásico de corriente alterna. Y tenemos otros elementos que vamos a estar viendo luego en la parte de automatismos, que son los elementos que me van a permitir a mí controlar el motor, tanto en la parte de potencia como en la parte de control. Entonces, cuando ya nosotros conocemos los elementos que intervienen, podemos entonces poder leer prácticamente este diagrama de acá, que es el arranque para un motor trifásico de corriente alterna. Y así es como funciona la parte de diagramación. Ya tenemos una forma diferente de realizar un esquema en donde tenemos elementos que van a estar interconectados entre sí. Pero para eso nosotros tenemos que tener también el conocimiento de simbología y conocimiento de cómo se debe interpretar un diagrama eléctrico. Pero también tenemos que conocer del principio de funcionamiento del diagrama eléctrico para poder nosotros dibujarlo o poder diseñarlo. Entonces, ¿en qué consiste el principio? Consiste en que nosotros dibujemos organizadamente o hagamos gráficos que estén organizados de todos los procesos del sistema. En este caso puede ser que sea un sistema sencillo como el que vimos anteriormente, que es únicamente un motor, o puede ser un sistema más complicado, una maquinaria completa que tenga 3, 4 motores, que tenga electroválvulas, que tenga compuertas, que tenga un montón de elementos adicionales. Entonces vamos a dibujar y graficar organizadamente. Siempre vamos a buscar que todo está debidamente organizado y que esté por etapas, que esté por procesos, para tener una representación gráfica de todo el circuito eléctrico, pero que sea fácilmente entendible. En este momento, en la imagen estamos viendo 4 planos eléctricos, o sea, 4 láminas de un plano eléctrico. Pero ¿qué estamos viendo? Que tiene muchísimos elementos y que está tan lleno o tiene tantísima información que no es muy entendible. Es más, no se entiende. O sea, este diagrama aquí no lo podemos leer. Lo vamos a hacer un poquito más grande para verlo acá. Entonces vean que aunque tenemos plantas arquitectónicas, en donde obviamente sabemos que tenemos sistemas de iluminación, sistemas de potencia, tenemos tablas con información que ni siquiera se pueden leer. Entonces, esto no es una forma correcta de hacer una representación o de hacer un diagrama eléctrico, porque no es entendible, no se puede apreciar bien todo lo que se está implementando, todo lo que se está queriendo decir en este diagrama. O sea, a mí me dan un diagrama como este, yo no podría ejecutarlo porque no es entendible, no es visualmente entendible ni práctico. No puedo ni siquiera identificar los símbolos que están interviniendo en este diagrama eléctrico. Entonces, tenemos que asegurarnos que sea fácil y entendible. Y para eso, entonces, recordemos que en los planos eléctricos o en los esquemas eléctricos, yo no tengo límite de cantidad de hojas que pueda utilizar. Entonces, ¿para qué voy a poner todo tan agrupado en una única hoja
sí puedo generar cualquier cantidad de hojas. Entonces yo puedo generar esta parte de acá, que es una única planta arquitectónica, en una única hoja para hacerla más grande con toda la página y que sea más entendible. Entonces vamos a cuidar siempre la parte visual para que la representación quede adecuadamente. Dependiendo del tipo de circuito que nosotros deseemos instalar o el tipo de diagrama eléctrico que queramos seleccionar, así nosotros le podemos ir adicionando más elementos. Pero en concreto lo importante es que logremos mantener un orden en todos los pasos y graficar de una manera muy adecuada y que sea sencilla de leer. Con relación a la lectura, es indispensable que nosotros conozcamos los distintos códigos y todos los símbolos que intervienen en este diagrama o que forman parte de la electricidad o que forman parte de la electrónica, dependiendo del tipo de diagrama que vamos a estar implementando. De esta manera, entonces, va a poder ser más entendido y apreciado por el resto del personal que no desarrolló el diagrama o que no estuvo en la parte de implementación, pero que lo puedan leer adecuadamente. Entonces vamos a buscar que no se vea de esta forma que lo tenemos acá, sino que se vea de una forma más sencilla y más entendible. Y que no quedemos como el compañero de la imagen, ¿verdad? Que tiene los diagramas ahí, que tiene todo, pero que si no tiene el conocimiento, pues obviamente no va a poder entender un diagrama por sencillo que sea. O sea, tenemos que conocer la simbología, tenemos que conocer qué realiza cada elemento que estamos representando simbólicamente y tenemos que también poder interpretarlo en un plano o un esquema y poder saber leer ese plano o ese esquema de una forma correcta. Porque yo necesito saber cuál es la función, o sea, no solamente conocer los esquemas, sino conocer los símbolos, pero tengo que conocer cuál es la función que hace cada uno de estos símbolos. ¿Cuál es la función que hace un contactor, por ejemplo? ¿Cuál es la función que hace un guardamotor? ¿Qué con función me hace un contacto auxiliar? ¿Qué función me hace un botón pulsador? Etcétera. Entonces, cuando yo conozco eso, yo puedo leer completamente un diagrama eléctrico. Y para eso, pues tenemos que ver cosas básicas. Por ejemplo, podemos empezar a hablar del circuito eléctrico. Entonces, en el circuito eléctrico que ya nosotros habíamos visto, nuestro circuito básico es prácticamente este circuito básico que vamos a volver a repasar algunos conceptos. Cuando mi interruptor está en condición abierta, nosotros vamos a decir que nuestro circuito es un circuito abierto. Cuando el interruptor está cerrado, o sea que deja circular los electrones, nosotros vamos a decir que estamos haciendo o que estamos contando con un circuito cerrado. Los circuitos o son abiertos o son cerrados. Solamente tiene dos condiciones los circuitos. Si está abierto, no hay circulación de electrones. Si está cerrado, tenemos circulación de electrones. Y entonces, como vimos en la parte inicial, nosotros en nuestro circuito básico tenemos algunos elementos o partes de mi circuito eléctrico que yo puedo identificar fácilmente. ¿Qué tenemos en un circuito eléctrico básico? Bueno, ya aquí tenemos un poquito más de elementos. Tenemos un generador, o sea, este que llamamos generador es lo que nosotros conocemos como la fuente, que aquí es donde se van a producir y se va a mantener la corriente eléctrica en el circuito. O sea, esta es nuestra fuente de energía, el generador, que pueden ser pilas, pueden ser baterías, puede ser la fuente de la empresa distribuidora, puede ser un sistema solar, puede ser cualquier fuente que me genere esa fuerza electromotriz para poder circular los electrones por los conductores. Tenemos el elemento conductor que es el que se va a encargar de unir todos los elementos que intervienen en mi circuito. Entonces vamos a tener un elemento conductor o los conductores y vamos a tener en este punto un receptor.
El receptor, que en este caso lo estamos identificando como una bombilla, que es la forma más práctica y sencilla de identificar un receptor, lo podemos llamar receptor, dispositivo o carga. Este es el elemento que interviene y que nos va a generar la conversión de la energía que estamos aplicando. Entonces tenemos un receptor que nos va a aportar algunas condiciones a nuestro circuito básico que vamos a ver un poquito más adelante. Lo llamamos receptor, lo llamamos dispositivo o carga. Tenemos el interruptor, que es el que se va a encargar de abrir o cerrar el circuito. Y tenemos un sistema de protección, que en este caso es un fusible eléctrico. Entonces, estos son los elementos básicos para la parte de un circuito eléctrico. En el caso de nosotros, pues cuando estemos en la parte de cálculo eléctrico, nosotros vamos a asumir que tanto el conductor, el interruptor y el fusible no nos van a estar aportando nada a nuestro sistema para la parte de cálculo. O sea que nosotros vamos a estar obviando el conductor, el interruptor y el fusible. Únicamente nos va a interesar la fuente de energía y el receptor, el dispositivo o carga, y las magnitudes que cada uno de ellos me van a estar aportando al sistema. Entonces, esto así es como se compone las partes del circuito eléctrico. Pero para efectos de cálculo eléctrico y análisis de cálculo, nosotros vamos a asumir que estos tres elementos no nos van a estar aportando nada al circuito y que el receptor sí nos está aportando, pero vamos a cambiar entonces de una bombilla a la configuración normal donde nosotros tenemos una resistencia eléctrica para nuestro sistema. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo lo vamos a ir implementando. Lo importante es que tengamos conocimiento de las partes que componen el circuito eléctrico y que tengamos también conocimiento de qué la condición o qué hace cada una de esas partes. Por ejemplo, el generador es donde se produce y se mantiene la corriente eléctrica por el circuito, o sea, la fuente de energía. Como les indiqué anteriormente, el generador puede ser una pila, puede ser una batería, puede ser una UPS, puede ser un generador de gasolina, puede ser un sistema solar, puede ser la fuente de la empresa eléctrica, o sea, tenemos muchas fuentes generadoras de energía. Las pilas o baterías vienen a ser generadores, o sea, vienen a ser fuentes generadoras, pero en este caso son generadoras de corriente continua únicamente. A las pilas o las baterías nosotros vamos a tener almacenada corriente continua o corriente directa. En los dínamos y los alternadores también son generadores, o sea, son fuentes de corriente continua en este caso. En este caso, los dínamos son generadores de corriente continua y los alternadores son generadores de corriente alterna. Por eso se llaman alternadores, son generadores de corriente alterna. Tenemos dos tipos de corriente, corriente continua y corriente alterna, que ya sabemos cuáles son las variables de esos dos tipos de corriente y para qué las utilizamos. Luego tenemos los conductores, que son elementos principales en todo circuito eléctrico, porque sin los conductores nosotros no podríamos unir todos los elementos de nuestro circuito eléctrico. Los conductores son los elementos por donde se va a mover esa corriente eléctrica, o sea, por donde va a estar ese flujo de electrones para pasar de un elemento a otro en el circuito. Generalmente son de cobre o aluminio y que son muy buenos elementos conductores de electricidad. ¿Por qué? Por todo lo que vimos al principio de la parte subatómica, ¿verdad? Que tienen más órbitas y tienen electrones en las partes más alejadas de esas órbitas, y eso permite que nosotros movamos esos electrones con mayor facilidad. Eso es la parte conductora de un elemento, y obviamente si tiene mayor conductividad, pues tiene o ofrece una menor resistencia eléctrica, que también es otra magnitud que vamos a ir asociando
a los elementos de un circuito eléctrico. Luego tenemos los receptores, que son todos los elementos que nosotros vamos a estar interconectando a nuestro sistema y que van a tener una función de transformación de energía eléctrica. O sea, si nosotros le aplicamos, por ejemplo, si el elemento que vamos a poner como receptor, como dispositivo o como carga es una bombilla, él va a transformar la energía eléctrica en iluminación, en luz, porque es una bombilla. Si lo que ponemos es un parlante, pues va a transformar la energía eléctrica en sonido. Si lo que ponemos es un motor, pues va a transformar la energía eléctrica en movimiento. Entonces, dependiendo del tipo de receptor, así va a ser la transformación de energía que él va a hacer. Entonces, así es como funcionan los dispositivos receptores en nuestro sistema y que cada receptor nos va a estar aportando diferentes formas de magnitudes que luego vamos a ir viendo también un poquito más adelante. En nuestro sistema también nosotros tenemos que tener elementos de mando o elementos de control, que conocemos como elementos de mando o elementos de control. ¿Qué hacen estos sistemas de mando o control? Bueno, lo que nos permiten a nosotros es dirigir la corriente o cortar la corriente a nuestra voluntad dentro de un circuito eléctrico. O sea, nos permiten a nosotros gobernar. En realidad lo que nos permiten es gobernar nuestro circuito eléctrico. ¿Por medio de qué hacemos eso? Por medio de interruptores, de botones pulsadores, de conmutadores, de relays, de un montón de elementos que se utilizan para gobernar o manipular el circuito eléctrico para obtener algunas funciones en específico. Tenemos elementos de protección como el que vimos en la imagen, que es un fusible eléctrico. O sea, en todo sistema eléctrico nosotros tenemos que tener un sistema de protección para proteger en primer lugar a las personas. En segundo lugar, proteger la instalación eléctrica, proteger los dispositivos y proteger el inmueble. Entonces, siempre tenemos que tener algún elemento de protección. Puede ser un fusible, puede ser un interruptor termomagnético, puede ser un interruptor diferencial, puede ser cualquier elemento de protección. Pero siempre su condición principal es que va a proteger a las personas. Eso es lo principal. Entonces, son los elementos que hemos visto que utilizamos en los circuitos eléctricos para realizar o formular ese circuito básico que nosotros necesitamos. Pero ya vimos que nosotros se nos dificulta mucho dibujar cada circuito o cada elemento del circuito porque es muy complicado. Entonces, para eso nosotros necesitamos los símbolos eléctricos. El símbolo eléctrico nos permite a nosotros simplificar el dibujo de cualquier circuito eléctrico para que hagamos una representación más fácil y más rápida. Ya habíamos visto algunos símbolos eléctricos como estos que tenemos acá, pero volvemos a ver el conductor, el interruptor, la pila, la batería, que son elementos que utilizamos muchísimo en la parte de diagramas eléctricos. La bombilla que la tenemos representada acá, vean que de una forma fácil y sencilla nosotros representamos un bombillo. Elementos de medición como el amperímetro o el voltímetro lo representamos fácilmente con un círculo con una A o un círculo con una V, si es para un amperímetro o un voltímetro. Y otros elementos que tenemos, la resistencia eléctrica, este símbolo que lo vamos a estar utilizando muchísimo también en la confección de diagramas eléctricos y algunos otros elementos también que utilizamos muchísimo como la toma a tierra o la puesta a tierra. Al final del curso trabajaremos bastante con el motor eléctrico y con otros elementos. Entonces, cada circuito va a tener una forma diferente dependiendo del tipo de circuito. Lo vamos a dibujar en forma diferente, lo vamos a representar en forma diferente y dependiendo lo que vamos a utilizar también necesitamos simbología diferente. Pero para esto entonces existen dos tipos de circuitos eléctricos. Dependiendo de cómo se vayan a conectar los receptores, así nosotros tendremos varios
tipos diferentes de circuitos eléctricos. Pero también los circuitos eléctricos van a tener otra dependencia y esa dependencia va a ser del tipo de corriente que estemos utilizando, de si es corriente continua o si es de corriente alterna. Eso también va a ser una diferenciación en mi circuito eléctrico. Entonces podemos ver circuitos eléctricos de diferentes configuraciones y las configuraciones de los circuitos pueden variar dependiendo de la cantidad de elementos que nosotros conectemos a ese circuito eléctrico. Por ejemplo, acá tenemos un circuito en donde tenemos un único receptor. Tenemos un único receptor que es nuestra lámpara acá y que la llamamos R1. Entonces, cuando nosotros tenemos un circuito con un único receptor, que tenemos acá, que puede ser una lámpara, que puede ser un motor, que puede ser un timbre, que puede ser cualquier elemento, entonces nosotros tenemos una característica en este circuito. ¿Y qué tenemos en este circuito? Bueno, ya dijimos que tenemos nuestro receptor, que es nuestra lámpara, y tenemos nuestra fuente acá, que es nuestro voltaje. Tenemos nuestra fuente y tenemos también el conductor, que es el que se encarga de unir los elementos de mi circuito. En este caso, mi circuito está cerrado porque no tenemos un interruptor, entonces la corriente, que es esta I total que tenemos acá, está saliendo de la fuente. La corriente sale de la fuente, pasa por el conductor, llega al dispositivo o carga, produce su efecto, o sea, hace la transformación de energía y produce iluminación y luego va a retornar a la fuente. Y eso es una máxima que vamos a tener y que tenemos que tener completamente claro. La corriente que sale de la fuente debe ser la misma corriente que regresa a la fuente y debe de completarse este circuito acá. Por eso se llama un circuito precisamente, porque va a estar constantemente en esta forma, circulando la corriente de la fuente, pasando por el receptor, transformando la energía y regresando a la fuente. Y cuando esto sucede, hay una característica muy importante que sucede en mi circuito. Y es que el voltaje que yo tengo acá, si yo tengo un instrumento de medición y yo mido acá y mido acá con mi instrumento de medición, yo voy a tener un voltaje. O sea, yo voy a tener probablemente aquí, vamos a ponerlo por aquí, digamos que vamos a tener 12 voltios. 12 voltios de corriente continua. Acá yo voy a tener 12 voltios. Entonces, como no tenemos ningún otro elemento conectado a la fuente, sino que es un único elemento, si yo tengo acá y vengo y mido acá en este punto de mi resistencia o de la lámpara, yo debo de tener los mismos 12 voltios de acá abajo, porque la corriente está viniendo por acá, está llegando a este punto y no hay nada que esté interviniendo. Y por el otro punto tampoco tengo ningún elemento que esté interviniendo. Entonces, el voltaje que yo tengo acá va a ser el mismo voltaje que yo tengo acá arriba. Y eso me va a dar algunas características de este circuito con un receptor. O sea, que mi voltaje acá va a ser el mismo voltaje que yo tengo aquí arriba. Entonces, eso quiere decir que también la corriente que yo tengo acá, que es esta corriente total, o sea, la corriente es lo que está consumiendo esta lámpara. Entonces, la corriente total que está saliendo de acá va a ser la misma corriente total que yo voy a tener acá en mi lámpara. Entonces, la corriente va a ser la misma corriente que yo tengo acá. ¿Y qué pasa con la resistencia que me está aportando la lámpara, que es esta R1? Todos los elementos que yo conecte a un circuito, en este caso la lámpara o la luz, me va a aportar una resistencia porque él va a tener su construcción, está diseñado para que tenga una resistencia y ofrezca algún efecto aquí, que en este caso es iluminación.
Si no tiene resistencia el elemento, la corriente va a pasar directo y lo que vamos a generar es un cortocircuito porque no tenemos una resistencia en el centro. Entonces, cualquier elemento que yo conecte a mi circuito eléctrico me va a estar aportando una resistencia eléctrica. Entonces, la resistencia que yo tengo acá en este circuito, que es de un único elemento, va a ser la misma resistencia de todo mi circuito, porque no tengo más elementos, tengo únicamente un elemento. Entonces, ahí empezamos a ver algunas características de mi circuito, como estas. Entonces, cuando tenemos un circuito de un único receptor, como lo tenemos acá, me dice que este circuito o este elemento, en este caso la lámpara, va a estar conectado a la misma tensión que el generador o que la fuente. O sea que el voltaje total va a ser igual al voltaje en uno. Me voy a devolver un momento acá para indicarles acá. Voltaje total. Acá tengo mi voltaje total. Este es mi voltaje total. Yo tengo aquí, dime, Octavio Álvarez. Profe, es lo mismo, bueno, no sé si es que se me cortó un poco se pegó un poco aquí la internet, no sé qué pasó. Esto que está hablando usted es lo mismo de lo que hablamos a un circuito simple. Correcto, es un circuito simple, sencillo. Ok, gracias. Ok. Ok, entonces, en la fuente, siempre en la fuente, en este punto de acá, yo voy a tener un voltaje total. Y de la fuente va a salir una corriente que yo la voy a llamar corriente total. ¿Ok? Si yo en mi circuito sencillo, mi circuito de un solo receptor, yo tengo una única resistencia, esta resistencia que me está aportando este sistema también se va a llamar resistencia total, o sea, va a ser igual a la resistencia total. Entonces, en este circuito yo voy a tener un voltaje total, una corriente total y una resistencia total. ¿Por qué? Porque es un circuito sencillo, un circuito de una única, de un único elemento, de un único elemento receptor en mi circuito. Entonces, por eso es que aquí yo puedo decir entonces que cuando yo tengo un circuito de un único receptor, el voltaje que yo tengo, el voltaje de la fuente, será el mismo voltaje que yo tenga en la lámpara, que es lo que vimos antes. Y que la resistencia de la lámpara, como es una única resistencia, va a ser, la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1, o sea, esa resistencia de la lámpara. Y que la corriente o la intensidad, la I total, la corriente total del sistema, va a ser la misma corriente que va a estar pasando por por la lámpara. Octavia Álvarez, ¿tenés la mano levantada? ¿Querías decir algo? No, perdón, profe, es que no la bajé. Ok, ok, perfecto, no hay problema. Ok, entonces ahí vamos a tener entonces en un circuito sencillo cómo va a estar conformado, cómo va a estar conformado y qué va a estar pasando con estas tres magnitudes. Estos son magnitudes. O sea, cuando nosotros tenemos elementos, tenemos que darles un nombre para poder identificarlos. En este caso, nosotros estamos identificando en nuestro circuito básico tres magnitudes. El voltaje, que va a estar en la fuente, el voltaje total, la intensidad total, que la vamos a tener en el circuito, y la resistencia total. El voltaje lo vamos a medir en voltios, su unidad de medida es el voltio. La intensidad o corriente eléctrica la vamos a medir en amperios y la resistencia total la vamos a medir en ohmios. Esas son las tres magnitudes básicas y sus unidades de medida. Lo que tiene que quedar claro es que una cosa es magnitud y otra cosa es unidad de medida. Entonces, magnitud es como nosotros llamamos al efecto que estamos logrando con cualquiera de esos elementos.
y la unidad de medida es un sistema que nosotros usamos para poder cuantificar cada una de esas magnitudes. Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos un circuito con un único receptor, lo podríamos llamar un circuito simple, un circuito sencillo o el circuito básico, que es el que nosotros vamos a buscar siempre llegar a nuestro circuito básico para trabajar. Pero como les indicaba anteriormente, tenemos diferentes configuraciones para nuestros circuitos y dependiendo de esas configuraciones, nosotros podemos tener una forma diferente de analizar las magnitudes que van a estar interviniendo en ese circuito. Entonces, también tenemos que darle un nombre a esos circuitos porque son circuitos diferentes. En este caso, mi circuito básico es un circuito de un único receptor. Pero si yo tengo un circuito con más receptores, por ejemplo, este circuito de acá, yo lo llamo un circuito en serie. Este sería nuestro circuito en serie. Y tiene algunas particularidades que vamos a estar viendo qué sucede en un circuito en serie con cada una de las magnitudes. Entonces nos dice que en un circuito en serie, todos los receptores, o sea, todos los componentes que van a estar conectados, se van a conectar uno a continuación del otro. ¿Okay? O sea, vamos a tener una conexión en serie, lo que nosotros llamamos una conexión en serie. Entonces, acá tenemos abajo nuestra fuente. Nuestra fuente es un generador. Me dice que es un generador. Esta onda que está acá me indica que es un generador de corriente alterna y que tiene un voltaje total, o sea, aquí en mi fuente yo tengo un voltaje total de 230 voltios. Y si es un generador de corriente alterna, entonces yo tengo 230 voltios de corriente alterna. De mi generador está saliendo una corriente que es una corriente total, que va a pasar por el conductor, se va a desplazar y en el momento en que se cierre el interruptor acá, vamos a suponer que ese interruptor está cerrado, pero lo vamos a cerrar acá el interruptor, se cierra el paso y eso va a hacer entonces que la corriente se desplace por acá, pase por mi primer receptor, que lo estamos llamando R1, mi primer receptor se llama R1 y mi segundo receptor se llama R2. Entonces, él ya va a pasar por R1, va a producir una transformación de energía, en este caso en forma de luz, y va a pasar por el segundo receptor, va a hacer exactamente lo mismo, y luego va a retornar a la fuente. ¿Por qué? La corriente que sale de la fuente debe ser la misma corriente que regresa a la fuente. Entonces me dice que para poder identificar bien cuando un circuito es configurado en serie, yo tengo que ver que están conectados uno a continuación del otro. Entonces, cuando yo tengo problemas, digamos, en este circuito es muy sencillo porque son solamente dos elementos, pero cuando veamos circuitos más complejos, vamos a tener mayor cantidad de elementos. Entonces, para poder identificarlos, es más fácil si yo digo que aquí está entrando la corriente, o sea que esto es mi entrada. Aquí yo tengo la entrada de corriente y aquí está saliendo. Entonces esto va a ser mi salida de corriente. Y en el otro dispositivo, este va a ser la entrada y entonces este otro de acá va a ser mi salida. Entonces cuando yo tengo una configuración como esta, o sea que yo tengo la salida del primer dispositivo unido con la entrada del segundo dispositivo, yo puedo decir que tengo un circuito en serie. Y esto me va a dar algunas condiciones específicas. Veamos que, por ejemplo, me dice que esta resistencia 1, o sea, la resistencia de este primer elemento, tiene un valor de 260 ohmios. Y la resistencia número 2 tiene un valor de 330 ohmios. O sea, cada elemento que yo conecte a mi dispositivo, a mi sistema, me va a dar un valor en resistencia. Y en este caso son resistencias diferentes.
Eso quiere decir que el efecto que va a producir el dispositivo va a ser diferente, no son iguales, no son idénticos. Entonces vamos a tener un efecto diferente. Y entonces también las magnitudes se van a estar conformando o comportando de forma diferente. Voy a quitar esto de acá nuevamente para volver a ponerlo acá. Y siguiendo lo que habíamos dicho anteriormente, yo tengo un generador que en este punto y en este punto, si yo logro medir con un instrumento de medición, me va a decir que yo tengo 230 voltios de corriente alterna. Pero resulta que esta corriente pasó por aquí, el interruptor estaba cerrado, ¿verdad? Me produjo un efecto acá, pero este elemento acá tenía una resistencia de 260 ohmios. Entonces, eso quiere decir que hubo una pérdida de voltaje y que al otro lado de ese elemento, si yo mido desde este punto a este otro punto, ya yo no voy a tener los mismos 230 voltios. ¿Por qué? Porque si yo mido acá, la corriente aquí está bien, no hay nada que interfiera, pero por el otro lado tengo una resistencia de 330 ohmios. O sea, no va a estar llegando a este punto el mismo voltaje de acá. Y en el otro elemento, acá, funciona exactamente igual. Si yo mido acá en este elemento el voltaje, acá no tengo nada que interfiera, no hay ningún problema, pero del otro lado yo voy a tener una resistencia de 260 ohmios. O sea, el voltaje 2 tampoco va a ser igual al voltaje de la fuente. El voltaje 1 no va a ser igual al voltaje de la fuente y el voltaje 2 tampoco va a ser igual al voltaje de la fuente, que es exactamente lo que sucedía en el circuito básico que habíamos visto anteriormente. Como había un único elemento, el voltaje total o el voltaje de la fuente era exactamente el mismo voltaje que llegaba a mi instrumento, eh, eh, a mi receptor en ese caso. Y Era entonces, continuo, sí. dime, No, disculpe, era continuo, es que estoy hablando conmigo mismo. ok, gracias. Ok, entonces ya tenemos algunas cosas que están cambiando en el circuito, porque los elementos, dependiendo cómo estén conectados, me van a cambiar algunas cosas. Entonces, en un circuito en serie, las magnitudes se van a comportar de forma diferente. Entonces, yo puedo decir que este voltaje total que tengo acá, que es de 230 voltios, no es igual al voltaje en uno y no es igual al voltaje en 2. Entonces, también podría decir que este voltaje total, el voltaje de la fuente, sí va a ser igual a si yo sumo el voltaje en uno más el voltaje en 2. Si yo realizo esa suma, el voltaje que tenga aquí más el voltaje que tenga aquí tiene que darme el voltaje de la fuente. O dicho en otras palabras, yo puedo decir que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes parciales. En este caso tengo dos elementos, pero yo puedo tener 20, 40, 400 elementos conectados en serie. Entonces el voltaje total se va a repartir entre todos esos voltajes, entre todos esos elementos que yo tenga conectados, dependiendo del valor de resistencia de cada uno de esos elementos. Entonces el voltaje total en un circuito en serie va a ser igual a la suma de los voltajes parciales. ¿Y qué pasa con la intensidad o con la corriente en un circuito en serie? La corriente en un circuito en serie va a ser exactamente la misma en cualquier punto de mi circuito. O sea, la corriente lo que me dice es que si yo voy a medir acá, abajo, en este punto verde, y si mido en este otro punto acá, y si mido acá en el centro, y si mido acá, y si mido acá, la intensidad va a ser exactamente la misma en cualquier punto. O sea que la intensidad que yo tengo aquí en el 1 va a ser igual a la misma intensidad que tengo en el 2 para un circuito en serie.
Y entonces, ¿qué pasa con la resistencia en un circuito en serie? Este me da una resistencia de 260 ohmios y este me da una resistencia de 330 ohmios. En un circuito en serie, la resistencia total va a ser igual a la suma de las resistencias que yo tenga en mi circuito. O sea que va a ser igual a la suma de las resistencias parciales. O sea que la resistencia total de este circuito va a ser igual a R1 más R2. O sea, 260 ohmios más 330 ohmios, que eso me da 590 ohmios. O sea, mi resistencia total va a tener un valor de 590 ohmios. Y entonces ya nosotros podemos definir las características de un circuito en serie. Entonces, lo primero que dijimos es que la intensidad, o sea, la corriente total va a ser la misma en cualquier punto. I total es igual a I1, y es igual a I2, y es igual a I3, y es igual a I4, y a I20, y a I400. Dependiendo la cantidad de dispositivos que yo tenga, así va a ser la corriente total en mi sistema. Que la resistencia total va a ser igual a la suma de las resistencias parciales o a la cantidad de elementos que yo tenga en mi circuito. Resistencia total es igual a R1 más R2 más R3 más R4 más R400. Y que el voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes parciales. O sea que el voltaje total es igual al voltaje en 1 más el voltaje en 2 más el voltaje en 3 y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de dispositivos que conectemos a nuestro sistema. O sea que en pocas palabras, nosotros podemos conectar 2, 3 o la cantidad de receptores que queramos en serie y siempre las magnitudes que acabamos de ver se van a estar conectando o se van a estar comportando de la misma forma. Y otra particularidad que tiene es que si nosotros desconectamos un receptor, por ejemplo, si yo tengo este circuito en serie, lo vamos a volver a cerrar acá, está mi circuito cerrado acá, y entonces está trabajando mi circuito, las lámparas están encendidas, pero si yo desconecto esta lámpara o la lámpara se quemó, entonces ya no vamos a tener un paso acá, se perdió esta continuidad. Y entonces la segunda lámpara se va a apagar también, aunque esté en buen estado, se va a apagar. Eso es lo que nos dice aquí. Si nosotros desconectamos o se dañó el receptor, los demás dejarán de funcionar. Y eso es lo que pasa en un circuito en serie. Todos los dispositivos, todos los receptores tienen que estar en buen estado, en buen funcionamiento para que el circuito se mantenga. Con solo que falle uno de ellos, todos los demás dejarán de funcionar. ¿Se entiende bien esto, jóvenes? Claro, profe, está bien. Por Sí, supuesto, profe, está profesor. claro. Profe, y Claro, profe. en un circuito en serie, ¿verdad? Que ahí también el otro problema que existe es que si un ejemplo fueran dos bombillos, no alumbrarían en la misma intensidad que si fueran paralelos, ¿verdad? Correcto, sí, porque por lo que veíamos anteriormente, en este caso, primero porque las resistencias son diferentes, ¿verdad? Correcto. Entonces, como tiene diferente resistencia, diferente valor de resistencia, uno va a tener más potencia que la otra, ¿verdad? Y la otra es porque el voltaje que les está llegando acá, en este punto, no es el mismo voltaje de la fuente. Entonces, tiene diferente resistencia y tiene diferente voltaje. Entonces, se van a estar iluminando diferente. Uno más o menos que el otro. Puede ser que uno tenga una buena intensidad y el otro muy, muy poquita, muy opaca. Esa es una particularidad de un circuito en serie. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? No, señor. ¿Me escucha, profesor? Solamente. Ahí le escucho. Ok, entonces,
para ver si entiendo los términos, porque puede ser que esté confundido. Usted nos dice que la intensidad va a ser la misma en todos los puntos. Correcto. Ok, entonces, si yo tengo 5 bombillas conectadas en serie y todas son de la misma resistencia, Correcto. porque la última me va a ir alumbrando menos. Porque ahí es donde nosotros tenemos que entender bien la magnitud como tal. Ok, la magnitud me dice por ejemplo, acá yo tengo mi voltaje total. O sea, el voltaje total es el voltaje que me está dando el generador. Pero vean que el voltaje total no va a ser el mismo voltaje que yo voy a tener en V1, ni el mismo voltaje que tengo en V2, porque en cualquiera de ellos ha pasado por una resistencia y la resistencia lo que hace es reducir el voltaje. En el caso de la intensidad es una magnitud. La intensidad lo que me dice es, ¿qué me mide la intensidad? La cantidad de electrones que están circulando en un punto, en un segundo, en un segundo. Entonces, si yo mido acá, me dice, bueno, 5 amperios. Si yo mido acá, me dice 5 amperios. Si yo mido acá, 5 amperios. Si yo mido aquí, 5 amperios. Si yo mido aquí, 5 amperios. ¿Estamos claros? Pero estos 5 amperios que estoy yo midiendo, ¿con base a qué están relacionados? El amperaje va a estar relacionado dependiendo de, o va a ser directamente proporcional al voltaje de mi sistema y a la cantidad de elementos que yo tengo conectado en mi sistema. O sea, si esta resistencia que yo tengo acá y esta otra resistencia en relación con el voltaje me dan 5 amperios, yo voy a tener 5 amperios en mi sistema. Pero si yo coloco por acá otra lámpara y por acá otra lámpara y por acá otra lámpara y las voy interconectando entre ellas y me hago un sistema más grande, ¿verdad? Hago un sistema más grande, entonces ya tengo mayor cantidad de elementos en serie, ya yo no voy a tener 5 amperios, porque todo va relacionado dependiendo de la cantidad de elementos que yo tengo acá. Y para eso es cuando nosotros empezamos a hablar de la ley de Ohm, que vamos a empezar a hablar más detenidamente la próxima semana de esa ley de Ohm. Porque la ley de Ohm lo que me dice es que la intensidad total que yo tengo acá, o sea, la cantidad de electrones que van a estar pasando aquí, van a depender o van a ser iguales del voltaje entre la resistencia total, o sea, la resistencia de todos los elementos que intervienen acá. Eso es lo que me va a determinar la intensidad. Entonces, tenemos que empezar a trabajar las magnitudes, pero estamos empezando a ver únicamente la conformación de los circuitos, cómo están conformados. Una vez que vemos cómo están conformados los circuitos, entonces ya empezamos a ponerle nombre y números a cada uno de los elementos para ir dándole un grado más de complejidad. Pero por ahorita necesitamos entender cómo están conformados los circuitos y cómo los nombramos. ¿Ok? De acuerdo, profesor. Y ahí ya nos respondió una pregunta del quiz. Muchas gracias. La del quiz. Eso está en el material didáctico, ¿verdad? Correcto, correcto. Gracias, profesor, me queda claro. Ok, pero igual lo vamos a ir viendo poco a poco y lo vamos a estar repasando. Ustedes van a ver que esto es un tema que lo voy a estar repasando muchísimo. ¿Qué sucede con las magnitudes en un circuito en serie? ¿Qué sucede con el voltaje? ¿Qué sucede con la corriente? ¿Qué sucede con la resistencia? ¿Qué sucede con la potencia? O sea, son cosas tan básicas que tenemos que trabajar, que tenemos que tenerlas a mano, ¿verdad? Tenemos que tenerlas muy, muy claras. Entonces, ahorita lo principal es en este circuito en serie, ¿qué sucede con las tres magnitudes básicas que les acabo de decir? En un circuito en serie, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes parciales. La intensidad total va a ser la misma en cualquier punto de mi circuito. Y la resistencia total también va a ser igual a la suma de las resistencias parciales. Eso es lo fundamental que tenemos que saber para un circuito en serie. Ok, permítame un momentito para pasar la lista, que no la he pasado y se me va a pasar, ya se va a cerrar la plataforma. Entonces, regálenme un momentito. Vamos a buscar la lista.
Y la próxima semana ya empezamos a ver otros circuitos y empezamos ya a ponerle numeritos para que se haga un poquito más interesante. Hoy estamos 28. Artavia Álvarez. Presente, profe. Gracias. Artavia Calderón. Presente, profe. Gracias. Bustos Boniche. Presente. Gracias. Camacho Soto. Presente, profe. Gracias. Camareno Valverde. Presente, profesor. Gracias. Campos Astorga. Presente, profe. Gracias. Carballo Naranjo. Está. Castillo Arce. Presente. Gracias. Corella Jiménez. Presente, profe. Gracias. Coto Quiroz. Presente, profe. Gracias. Gómez Ortega. Presente, profe. Gracias. Guadamuz Mejías. Presente, profesor. Gracias. López Vázquez. ¿No está? Gloria Sandoval. Presente. Gracias. Mayorga Chavarría. Presente, profe. Gracias. Monje Joya. Presente, profe. Gracias. Morris Henry. Está. Noguera Fajardo. Tampoco. Ríos Hurtado. Profesor, presente. Gracias. Rodríguez Calvo. Presente, profe. Gracias. Rodríguez Picado. Presente, profe. Gracias. Román Ramírez. Presente, profe. Gracias. Salas Orozco. Presente, profe. Gracias. Valverde Gómez. Presente, profe. Gracias. Creo que había uno que hoy era la primera ocasión que se conectaba, que se matriculó esta semana. ¿Quién es? No está. Ok, está bien. Listo, jóvenes. Entonces nos escuchamos la próxima semana. Que pasen muy bien el fin de semana. Hasta luego. Gracias. Pura vida, gracias. Gracias, profe. Hasta luego, Bueno, profe. Bueno, profe, pura vida. bueno, pura vida. Hasta luego a todos. Los Profesor, ¿me quiero, escucha ahí? los quiero. Profe, Sí, adelante. nosotros fuimos convocados ahí ya para un paro eléctrico el próximo fin de semana, el sábado. Wildemer Ah. Artavia y Cristian Ríos. Entonces, en un paro eléctrico sí es un poco complicado estar conectado porque obviamente trabajamos en altura. Entonces, para que lo tenga presente, nosotros vamos a hablar con nuestra jefatura para ver si nos podemos enviar algún correo o algo para justificación. No hay ningún problema. Nada más al inicio de la lección, nada más me envían un mensajito ahí al WhatsApp, por favor, porque es que si lo hacen desde ahora, yo tengo el WhatsApp para que se borren los mensajes. Entonces, cuando ya llega el próximo sábado, no voy a tener a mano el WhatsApp. Entonces, anticos de la lección me ponen un mensajito nada más, quiénes son los nombres para ponerle la justificante. Ok, de acuerdo, profesor, muchas gracias. Bendiciones a todos, buen fin de semana. Que pase muy bien, hasta luego.